¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cómo dibujar lava parte 2. Tenemos la roca que trabajamos en el tutorial anterior y esta vez vamos a agregar el efecto de magma escurriendo. Para esto voy a trabajar con una brocha normal, redonda, con una opacidad al 100% y voy a comenzar a agregar un color 100% amarillo. Como pueden ver, estoy trabajando con el lazo poligonal y este lo voy a utilizar para definir el trayecto de la lava a través de la roca. El tip que les puedo dar aquí es que mientras más imperfecto, más natural va a ser el acabado. Es decir, pueden ver que en algunas partes se hace grueso, se hace delgado e incluso voy a estar interrumpiendo el flujo de la lava, como pueden ver aquí, para que se vea más natural. ¿Sí? Con esto quiero dar a entender que puede haber aquí alguna roca o elemento que está interrumpiendo el flujo o simplemente ya hay algo aquí que está evitando que se vea el trayecto completo. Esto lo voy a repetir a través de toda la roca donde yo crea conveniente y voy a utilizar pues mi imaginación. No hay una guía como tal que me diga dónde. Ahora, voy a agregar el efecto de luz de la lava. La lava es muy importante, hay que tratarla como si fuera una fuente de luz. Va a estar emitiendo como radiación y esa radiación va a su vez a afectar la roca. Pero vámonos por partes. Primero definimos la silueta de la lava con un color normal, plano, 100%, con un 100% de opacidad, un color amarillo. Ahora aquí abajo, vamos a pausar, no se alcanzó a grabar aquí abajo, pero hay un botón en el panel derecho donde están las capas o los layers. Hasta aquí abajo va a haber un botón que dice FX o FX. Vamos a presionar el botón y se va a abrir aquí una pestaña. Vamos a esperar a que salga. Aquí está. Esta pestaña van a ser varias opciones. Ojo, tengo la capa de lava seleccionada. O sea, este efecto que le voy a aplicar lo voy a poner sobre la lava, que es lo que quiero que dé el efecto de luz. Por lo tanto, voy a seleccionar la capa que está donde estoy coloreando. Bien, ya teniendo esto, voy a agregar la opción de Outer Glow. Vamos a ver. Ahorita aquí la buscamos. Se fue. Aquí está. Se abre la ventana y vamos a checar tres opciones. El primero va a ser el recuadro que está aquí, que nos va a permitir elegir el color. Aquí voy a utilizar un color que sea más oscuro que el amarillo. Ojo, bien importante. Como lo vamos a trabajar como una fuente de luz, por ejemplo, un foco, la parte del foco como tal es la más clara. Igual aquí la lava, el amarillo va a ser el más claro y el efecto que como de glow o de radiación va a ser un poco más oscuro, el cual podría ser naranja. En este caso me incliné por un como rojizo, como pueden ver aquí en mi imagen de referencia. Lo voy a aplicar y aquí ya se alcanza a ver ligeramente, no tanto, pero vamos a mover el slider del spread y del size para ir modificando este acabado. Vean, inmediatamente vemos el resultado. Esto lo pueden ustedes jugar, probar hasta conseguir el resultado que quieren. Ya teniendo esto nos va a ser de ayuda porque vamos a poder seguir pintando siempre y cuando estemos en la capa lava y cada vez que agreguemos o quitemos algo de lava el efecto se va a ir actualizando en tiempo real. Pueden ver cómo aquí va dejando como una estela de color naranja y de esta forma creo que es más natural el poder ir pintando porque nos va a ayudar a la vez a visualizar el efecto conforme vayamos agregando o quitando detalle. Ahorita estamos en la lava. En la última parte vamos a trabajar lo que es la iluminación de la roca, pero no me quiero adelantar tanto. Vamos, en esta parte ya estoy agregando un flujo de lava. Es lo mismo que estuve haciendo, pero esta vez con una brocha más gruesa. Quiero dar el efecto como que la lava es muy espesa, por lo tanto las esquinas deben estar muy redondeadas. El cambio de dirección debe ser no debe estar tan marcado. O sea, deben ser cambios muy abiertos, no tan bruscos para dar el efecto como de pesadez, de viscosidad de la lava. Yo me lo estuve imaginando como si fuera miel. Me imaginaba esos comerciales donde la miel se escurría y se apelmazaba en los hotcakes, sobre todo en esta parte de abajo, ya donde la lava empieza a interactuar con el piso. Quiero dar este efecto aquí en mi imagen de referencia del lado izquierdo, en la parte inferior. Y pues bueno, fui tratando de imaginarme cómo se vería apelmazado. Aquí como tip les puedo dar que busquen alguna imagen si no encuentran lava como tal, busquen algún otro material que pueda servir. Miren, aquí que estoy haciendo con la herramienta de borrador, estoy
borrando algunas partes. Y esto yo le llamo como ir esculpiendo la lava. Vamos agregando detalle, le vamos quitando. Y todo esto a como nosotros veamos conveniente. Pueden ver que sigo agregando o insistiendo con estos efectos de borrar en ciertas partes. Aquí abajo ya voy a comenzar a hacer como que el efecto de las ondas ahí donde se va aplemazando la lava. Esto es con el borrador. Simplemente estoy borrando la parte que no me convence. Y en esta parte sobre todo hice varias pruebas porque es la primera vez que trabajé lava. Hice varios, pues bueno, varios intentos. No hay uno como tal que les pueda decir, esta es la manera, ya que hay diferentes formas de conseguir un resultado. Pero creo que les puede servir el ver cómo fue que lo fui resolviendo yo. Primero definí la silueta y después fui agregando, miren, la mancha negra, que es como la parte que ya se enfrió digamos, con el ambiente y se va como secando, ¿no? Entonces, encima en otra capa, arriba de la capa de lava, fui agregando ese color para poder experimentar sin afectar la lava. Y ya que tenía más o menos definido la forma, pues fui esculpiendo, le fui borrando con el borrador, más delgado, eso sí, porque quería conseguir un efecto mucho más fino y fui jugando con el grosor de la brocha hasta conseguir el efecto deseado. Miren, aquí continúo con el mismo proceso y un tip que les puedo dar aquí, que a lo mejor no se ve en esta parte, es que trabajar con una brocha es la brocha redonda, pero la podemos hacer un poco más plana para conseguir un efecto como en perspectiva. Pero bueno, yo realmente no lo trabajé así, hasta ahorita se me ocurrió. Yo seguí trabajando con la brocha normal. Traté de no elaborar tanto o subir la complejidad del tutorial cambiando brochas y efectos. Traté de que fuera lo más natural posible. También, ya teniendo esto, fui tratando de jugar con el grosor en algunas partes. Vean, quise hacer como canaletas de lava que se veían así como que se estaban asomando. Como este efecto aquí abajo, pueden ver que hay tramos muy delgados. Ese es el efecto que quise tratar de lograr. Y pues me ayudó también para conectar los elementos que eran muy grandes, que son digamos que la corriente izquierda y la derecha, que son las principales. Vamos a ver. Bien, por lo pronto creo que aquí es suficiente para entender el concepto. Vamos a ver el último acabado para lograr el efecto de la lava y es la iluminación de la roca como tal. Vamos a detener aquí este video y vamos a abrir lava 02. Ok, en esta parte ya tengo la lava como me gustó, pero hay un problema. La lava está radiando, ya se ve bien, pero la roca debe de estar afectada por la lava. Y esto es lo que hace muy complicado este tutorial. Para ello utilicé un color similar al naranja y fui utilizando la herramienta de selección. Para quienes ya vieron la primera parte del video, es el mismo procedimiento. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas y lo veas porque ahí expliqué más a detalle cómo es que íbamos agregando sombras y luces a la piedra. Como les dije, el procedimiento es el mismo. Voy definiendo con la herramienta selección para dejar bordes muy marcados y voy pintando con una opacidad, a diferencia de la lava, una opacidad más baja. Aquí estoy con un 53%, podría ser un 30%, como tú quieras, pero el chiste es que sea de a poco para tener más control al ir agregando color, ¿sí? Esto cómo lo fui tomando o qué es lo que tomo en cuenta para saber qué caras son las que debo iluminar. Bueno, esa parte está en el tutorial 1, donde te explico cómo las caras funcionan según la fuente o la dirección de luz. Pero digamos que en grandes rasgos, pues trato de la cara que está enfocada en una dirección inmediata a la fuente de luz es la que va a recibir mayor cantidad de iluminación. No me meto más a detalle, está en el primer tutorial. Vamos a continuar con este proceso. Fui agregando mismo efecto, pero con diferentes tonos de naranja. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Les dije que hice varias pruebas, ya que es la primera vez que lo hacía. Utilicé la herramienta de la varita mágica para seleccionar la roca. Vamos a ver, regresar un poco para ver. Aquí tenemos la roca y quise seleccionar algunas áreas de la roca en particular.
en algunas caras digamos que tenían cierto valor de color, un valor muy oscuro. Estaba tratando de iluminar las caras oscuras. Entonces dije, bueno, tal vez puede ser una manera muy práctica de seleccionar las caras y pues bueno, intentarlo. Ya con esta selección pude ir agregando color poco a poco, igual como lo estaba haciendo, sin afectar las áreas iluminadas. Como pueden ver, la mayoría del color que se está agregando es en la parte oscura de la lava. ¿Por qué pasa esto? Estamos aquí ya subiendo el nivel de complejidad. Tenemos dos fuentes de luz, la que genera la lava y la fuente exterior que podría ser un sol. Aquí yo estoy considerando que la luz del sol es mayor que la luz que genera la lava como tal. Por lo tanto, si digamos que sí podría llegar a haber partes rojas aquí, pero la luz del sol mata ese color y evita que se vea tanto a comparación de las partes que tienen sombra. Entonces vamos agregando más elementos a la ecuación. Tenemos dos fuentes de luz, tenemos la lava que está emitiendo la luz, que es la segunda fuente. La luz de la lava afecta más las partes oscuras de la roca. La luz del exterior mata digamos que la luz que emite la lava en algunas partes y por eso no se ve tanto en las partes iluminadas. Y básicamente este fue el proceso. Suena muy fácil de decir. Le dediqué yo creo que unas 2 horas a este estudio de material. Vamos a ver aquí. Ya teniendo las fuentes de luz de la lava, pues fui agregando uno que otro hueco o cráter para resaltar más. Creo que se había perdido un poco de la profundidad de la roca y encima de la capa. Pueden ver que traigo mucho desorden con las capas, pero fue porque quise trabajar muy rápido. Bien, encima de la fuente de luz que está aplicada en la lava, en la roca, perdón, fui agregando grietas con un color más oscuro para dar el efecto de profundidad. Y básicamente es el mismo procedimiento. Aquí voy seleccionando con la herramienta de selección y voy agregando un segundo color en la roca. Tenemos el naranja o el rojo y luego el naranja, que es como una iluminación más intensa, que está más, a lo mejor más cercana a la fuente, a la parte iluminada por la lava. ¿Sí? No hagan aquí caso a algunas cosas que vean aquí porque les digo que hago muchas pruebas. Vamos a continuar. Y en esto, pues bueno, ya es, yo creo que nada más ir jugando con la silueta. En algunas partes me gustó, quise retocar la silueta un poco más en la roca, que se viera más marcado. Y básicamente ese es el procedimiento que seguí. Finalmente, ya para agregar un detalle final, para no alargar tanto este tutorial, no sé si se grabó esta parte, creo que no. Les voy a quedar mal con esta parte, pero está bien, vamos a dejarlo para un tutorial de cómo pintar humo, de cómo agregar el humo como detalle final o vapor para algunas escenas, ya sea que estén cocinando o una fogata o algún tipo de energía que requiera generar vapor o humo. Vamos a verlo en otro tutorial. Por lo pronto yo me despido. Traté de explicar lo más natural posible este video. Aquí tenemos la madera que trabajamos. Y pues los invito a que se suscriban al canal. Espero que les guste el contenido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.